Fue predicho, grabado en las antiguas escrituras, y ahora está sucediendo ante nuestros propios ojos. El río Éufrates, una vía fluvial poderosa e históricamente significativa, se está secando, tal como la Biblia profetizó que sucedería. Pero nadie anticipó el sorprendente descubrimiento que seguiría, una revelación tan extraordinaria y tan perfectamente sincronizada que ha dejado a eruditos, pastores y creyentes atónitos y luchando por encontrar respuestas. ¿Podría ser esta la señal que nos han advertido que debemos estar atentos? La siniestra señal que marca el inminente regreso del Rey. ¿Es este el momento en que está a punto de sonar la trompeta final? Únase a nosotros mientras nos sumergimos en el misterio, exploramos la evidencia y descubrimos lo que Dios podría estar revelando al mundo en este momento de la historia sin precedentes. Durante milenios, el Éufrates atravesó el corazón de Medio Oriente, un río venerado en las Escrituras y temido en las profecías. Durante mucho tiempo ha sido un símbolo del poder de Dios y su juicio, un testimonio viviente de su poder sobre la creación. Sin embargo, ahora, en el siglo XXI, el mismo río que alguna vez representó el flujo vivificante del Espíritu de Dios se está secando. Pero no se trata solo de la caída del nivel del agua. A medida que el lecho del río comienza a emerger, algo mucho más antiguo, algo más misterioso, más espiritual, comienza a emerger. Los susurros comenzaron en las aldeas a lo largo del Éufrates. Mientras el río continuaba su dramático retroceso, los lugareños comenzaron a informar sobre una visión inquietante, una enorme anguila negra, oscura como el abismo mismo, mucho más larga que un autobús urbano, emergiendo de las aguas poco profundas. Parecía de otro mundo, como si las profundidades del río estuvieran dando origen a algo antiguo y aterrador. Al principio, los informes fueron descartados como mero folclore o cuentos exagerados, pero luego aparecieron las imágenes crudas, reales e innegablemente inquietantes. Esta anguila gigante, que medía más de 30 pies de largo, desafiaba toda comprensión biológica. Su cuerpo era grueso y estaba cubierto de escamas parecidas a una armadura, y sus movimientos eran deliberados, decididos, casi inteligentes. Pero no fue solo su tamaño lo que tomó por sorpresa a los observadores. Eran sus ojos, con un brillo rojo. Parecían atrapados en una mirada que no estaba impulsada por el instinto animal, sino por algo más profundo, algo más sensible. Los lugareños, inquietos por la vista, comenzaron a llamarlo el vigilante de las profundidades. Este nombre, cargado de presentimientos, tiene un gran significado en los textos religiosos antiguos y las tradiciones bíblicas. Los vigilantes eran una clase de ángeles caídos, seres divinos que desafiaron la voluntad de Dios, descendieron a la tierra y fueron atados bajo ella como castigo por su rebelión. El libro de Judas 16 habla de estos ángeles, y a los ángeles que no guardaron su debido dominio, los ha mantenido en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. ¿Podría esta monstruosa anguila estar relacionada con esos ángeles caídos? Tal vez un guardián, un recipiente, o incluso una manifestación de las fuerzas demoníacas aprisionadas bajo el Éufrates. El profeta Isaías 27:1 habla de Leviatán, una serpiente marina grande y retorcida, una criatura asociada durante mucho tiempo con el caos, el mal y el juicio divino. ¿Podría esta anguila ser descendiente del Leviatán, o tal vez un presagio de algo mucho peor? Una señal de que los ángeles caídos, aprisionados durante eones bajo el Éufrates, están comenzando a moverse. Con el río secándose en perfecta alineación con la profecía bíblica y con criaturas extrañas y aparentemente sobrenaturales ahora apareciendo a la superficie, muchos se preguntan, ¿es esta bestia una advertencia? ¿Una alarma espiritual que señala el surgimiento de algo antiguo y malvado? Antes de continuar, tómate un momento para presionar el botón de me gusta, deja un comentario a continuación, y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Es hora de explorar lo que podría estar desarrollándose ante nosotros. A medida que el Éufrates siguió retrocediendo, empezó a revelar algo más que tierra estéril. A lo largo de una curva expuesta, los investigadores tropezaron con algo aún más sorprendente, una serie de enormes losas de piedra desgastadas por el tiempo, pero inequívocamente marcadas con grabados misteriosos y simbólicos. Al principio,
Las marcas parecían ser puramente decorativas, tal vez nada más que obras de antiguos artesanos. Pero cuando los eruditos los examinaron más de cerca, quedaron impactados por lo que encontraron. Las tallas representaban símbolos, estrellas encerradas dentro de círculos, seres alados con ojos brillantes, y lo más inquietante de todo, criaturas híbridas, en parte humanas, en parte bestias, atrapadas en adoración o batalla con figuras celestiales. Estos no eran garabatos al azar, eran símbolos deliberados de aspecto sagrado, y muchos tenían un parecido sorprendente con las descripciones encontradas en textos bíblicos y extrabíblicos, particularmente aquellos que hacían referencia a los Nefilim. Génesis 6:4 habla de estos seres. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los humanos y tenían hijos de ellas. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Los Nefilim, según la tradición bíblica, eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, gigantes de gran fuerza, y según algunos, maldad. Ahora, muchos estudiosos creen que estas tallas pueden servir como un registro antiguo, una advertencia grabada en piedra por civilizaciones del pasado, destinada a ser un mensaje para aquellos que vendrían después. Cuentan la historia de una época en la que el cielo y la tierra se cruzaron, y la corrupción espiritual tuvo consecuencias monstruosas. Los símbolos recuerdan inquietantemente a los que se encuentran en los figurats babilónicos y los templos mesopotámicos, regiones infames por su rebelión contra Dios, su idolatría y sus prácticas ocultas. En muchas tradiciones antiguas, este tipo de marcas se consideran puertas de entrada, recuerdos preservados a través del tiempo para preservar las historias de entidades enterradas o atadas bajo la tierra. Pero justo cuando parecía que el Éufrates había dado todo lo que podía, surgió un descubrimiento aún más extraño. Un pescador local, lanzando su red en uno de los afluentes secos, capturó en vídeo algo que nadie había predicho. Las imágenes mostraban una enorme araña, aproximadamente del tamaño de un perro mediano, saltando desde la orilla del río hacia aguas poco profundas. Con escalofriante precisión, atrapó un pez de la superficie y luego se lanzó de regreso a su guarida, palmeada a lo largo del terraplén. El vídeo se extendió como la pólvora, provocando tanto fascinación como terror. A diferencia de la mayoría de las arañas que evitan el agua, esta parecía prosperar en ella. Algunos científicos especularon que podría tratarse de una especie previamente desconocida o quizás de una mutación inducida por cambios ambientales, pero muchos no estaban convencidos. El tamaño, el comportamiento y el hábitat de la araña desafiaban toda biología conocida. Y entonces comenzaron a surgir las interpretaciones proféticas. En la Biblia, los insectos y las criaturas monstruosas suelen aparecer asociados con el juicio divino. Apocalipsis 9 describe demonios parecidos a langostas, liberados del abismo, cuyo poder se asemeja al de los escorpiones, trayendo tormento a todos los que no están sellados por Dios. ¿Podría ser esta araña algo parecido? Una mutación espiritual, una manifestación de fuerzas demoníacas que comienzan a surgir debajo del Éufrates, tal como se profetizó. No se pueden ignorar las características espeluznantes de esta criatura, junto con el momento de su aparición, en medio de otros signos proféticos. Muchos ahora creen que estamos siendo testigos de los primeros indicios de las plagas y tormentos descritos en el Apocalipsis, un vistazo al creciente abismo entre el mundo natural y el reino sobrenatural. Mientras los investigadores continuaban examinando las capas fangosas del lecho del río, su siguiente descubrimiento provocó un escalofrío en todo el equipo. Enterrados profundamente en arcilla endurecida, descubrieron un fósil enorme, los huesos retorcidos de una criatura que alguna vez se pensó que estaba extinta. Esta criatura, aerodinámica y construida para ser veloz, tenía un parecido aterrador con los antiguos reptiles marinos, haciéndose eco de la forma del ecosaurio, un depredador de los antiguos mares que se cree que desapareció hace más de 90 millones de años. Pero aquí estaba, no en las profundidades del océano, sino bajo el lecho del río Éufrates. Este descubrimiento no tenía sentido desde un punto de vista científico. El Éufrates nunca ha formado parte de un sistema marino capaz de albergar una criatura así.
Algunos científicos sugirieron que podría haber sido arrastrado tierra adentro por un antiguo diluvio, tal vez incluso el diluvio de Noé. Otros, sin embargo, sostenían una teoría más espiritual, que la presencia de la criatura bajo este río profético no era un accidente, sino parte de un misterio mucho mayor en desarrollo. La historia del Éufrates apenas comienza, y a medida que descubrimos más, podemos descubrir que las antiguas profecías no son meras historias. Son advertencias que ya no podemos ignorar. La Biblia habla de Leviatán, una aterradora serpiente marina mencionada en el libro de Job, capítulo 41. Esta temible criatura es descrita como aquella que ningún hombre puede conquistar, con escamas impenetrables como una armadura y una boca que escupe fuego. Algunos pueden descartarla. Mención del Leviatán como una mera metáfora poética, una criatura simbólica dentro de las páginas de las Escrituras. Sin embargo, el descubrimiento de un fósil antiguo parece resonar con algo mucho más profundo, una manifestación física de una advertencia bíblica sacada a la luz en un momento en que las señales proféticas son cada vez más pronunciadas. El momento en que se produjo este descubrimiento es nada menos que escalofriante. A medida que el río Éufrates continúa menguándose, revelando más y más de sus secretos, y mientras signos apocalípticos comienzan a surgir en todo el mundo, un investigador susurró con una sensación de asombro: ¿podría ser esta criatura una de las grandes bestias del juicio, enterrada durante mucho tiempo hasta el momento señalado? Es como si algo que Dios mismo había ocultado ahora estuviera siendo revelado. Los restos fosilizados y las tallas antiguas solo amplifican la sensación de que está en juego algo mucho más allá de la mera coincidencia. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de una serie de acontecimientos inquietantes. Sin previo aviso, enormes enjambres de langostas surgieron de las orillas del río Éufrates. Al principio, era un leve zumbido en el viento, como un trueno distante, pero pronto el sonido se convirtió en una nube de alas rugientes y vibrantes. Los testigos de las aldeas cercanas en Irak y Siria quedaron impactados por la espeluznante visión de un cielo oscurecido por millones de langostas de color negro azabache, mientras descendían en oleadas. En cuestión de minutos se destruyeron cultivos enteros, los árboles quedaron desnudos y las líneas eléctricas parpadearon, lo que provocó un frenesí en ciudades enteras. Lo que sorprendió aún más a los lugareños fue el comportamiento del enjambre. Algunos afirmaron que las langostas no parecían en absoluto aleatorias. Era como si estuvieran siguiendo deliberadamente a individuos específicos, rondando ciertas casas o siguiendo vehículos, como si fueran guiadas por una fuerza invisible. Inicialmente, las autoridades atribuyeron el fenómeno a patrones climáticos fuera de temporada, pero los lugareños que lo habían vivido no estaban satisfechos con esta explicación. A medida que se desarrollaba el caos, los eruditos bíblicos rápidamente establecieron una conexión escalofriante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, la escritura habla de seres parecidos a langostas que emergen del abismo después del sonido de la quinta trompeta. Sin embargo, estos no son insectos comunes y corrientes. Estas langostas se describen como atormentadores espirituales, enviadas para infundir miedo en aquellos que no llevan el sello de Dios. El pasaje dice: entonces, del humo vinieron langostas sobre la tierra, y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo aquellos hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9, 3-4. ¿Podría ser esta una advertencia divina que se desarrolla ante nuestros ojos? ¿Es un suceso extraño o una señal sobrenatural que se hace eco de las profecías de antaño? Como si el enjambre de langostas no fuera lo suficientemente inquietante, lo que vino después intensificó el temor que ya había comenzado a invadir la región. Los cielos se oscurecieron y comenzó a caer una lluvia espeluznante. Pero no era una lluvia común y corriente, las gotas eran de color rojo carmesí. Los aldeanos, ya nerviosos, comenzaron a notar la lluvia de color rojo sangre que manchaba sus ropas, tejados y campos. Lo que comenzó como una ligera llovizna rápidamente se convirtió en un aguacero torrencial, pintando el paisaje en un impactante tono rojo. Los ríos se volvieron de un color escarlata intenso y profundo, como vino espeso. El ganado se negó a beber del agua,
y los niños lloraron confundidos, mientras los adultos permanecían atónitos en silencio, demasiado desconcertados para hablar. Los meteorólogos locales inicialmente intentaron ofrecer una explicación científica, afirmando que el color inusual de la lluvia probablemente era el resultado de las partículas de polvo de las tormentas del desierto, mezcladas con la humedad o posiblemente con la proliferación de algas. Pero, como la lluvia persistió y los ríos se volvieron rojos, incluso los científicos se quedaron sin una explicación plausible. No era solo la lluvia lo extraño, el propio río Éufrates comenzó a teñirse de color rojo sangre, un espectáculo tan sorprendente que fue noticia en todo el mundo. Sin embargo, para quienes están familiarizados con la Biblia, el simbolismo era imposible de ignorar. En Éxodo 7 y 20, durante las plagas de Egipto, Dios le ordenó a Moisés que golpeara el río Nilo, convirtiendo sus aguas en sangre como señal de su juicio. De manera similar, en Apocalipsis 16, 4, la tercera copa de la ira de Dios se derrama durante los últimos tiempos, haciendo que los ríos y manantiales se conviertan en sangre. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. ¿Podrían estos acontecimientos que se desarrollan ante nuestros ojos ser un anticipo del juicio final que está por venir? ¿Podríamos estar presenciando el cumplimiento de las 7 trompetas del juicio, como se predice en la Biblia? Estos toques de trompeta, registrados en los capítulos 8 al 11 de Apocalipsis, marcan una serie de señales apocalípticas: granizo y fuego, aguas envenenadas, langostas demoníacas y ríos que se convierten en sangre. Las imágenes de estos pasajes no son metafóricas, es una realidad profética. Mientras el Éufrates continúa secándose, los ríos se vuelven rojos y las plagas se manifiestan en la tierra, debemos preguntarnos, ¿han comenzado a sonar las trompetas? ¿Estamos en el umbral de los juicios finales? El Éufrates, que alguna vez fue fuente de vida, ahora parece servir como una advertencia, una manifestación física de las señales divinas predichas en las Escrituras. Incluso los observadores más escépticos empiezan a preguntarse, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? Y al ser testigos de estos espeluznantes acontecimientos, lluvia de color rojo sangre, enjambres de langostas y ríos de color carmesí, recordamos que Dios no olvida. Él cumple sus promesas y advierte antes de actuar. Estos sucesos aterradores, los enjambres de langostas, la lluvia de color rojo sangre y la transformación de los ríos en sangre, no son acontecimientos aislados. Son parte de un patrón divino más amplio, predicho desde hace mucho tiempo en las Escrituras. En Apocalipsis 4:1 leemos que el gran río Éufrates se secará para preparar el camino para los reyes del Oriente. Pero antes de que llegue ese momento, la Biblia describe una secuencia de juicios, las 7 trompetas, cada una de las cuales anuncia calamidades mayores. Suena la primera trompeta, sigue la segunda trompeta, la tercera trompeta trae una destrucción aún mayor. Lo que alguna vez fue simbólico, ahora se está volviendo visible y tangible, desplegándose ante nuestros ojos. Cada descubrimiento, el secado del Éufrates, la aparición de fósiles y grabados antiguos, la llegada de enjambres de langostas y la espeluznante lluvia de color rojo sangre, hace eco de las profecías de la Biblia. Estas no son meras anomalías. Son cumplimientos proféticos, señales de alerta que exigen nuestra atención. No debemos descartarlos como una coincidencia. Son señales divinas. Desde el comienzo de la creación hasta las páginas finales del Apocalipsis, la Biblia advierte de un tiempo en el que la creación misma testificará de la cercanía del fin. Romanos 8 y 22 nos recuerda que toda la creación gime como con dolores de parto hasta el día de hoy. Lo que estamos presenciando, las extrañas criaturas que se elevan, las aguas que se convierten en sangre y la revelación de antiguos misterios, bien podrían ser los gemidos de la creación respondiendo al llamado de Dios. La sequía del Éufrates no es solo un acontecimiento geográfico o medioambiental. Como se profetizó en Apocalipsis 4:1, está preparando el camino para los reyes del este. A medida que el río retrocede cada año, los secretos ocultos del pasado se van revelando. A medida que se seca, descubre reliquias del juicio, restos de rebelión y ecos del conflicto angelical.
Dios está hablando a través de la tierra, las aguas, los cielos y las señales. Él está llamando a su pueblo, despierta, vuélvete a mí, el tiempo es corto. Al igual que en los días de Noé, muchos se burlarán y desestimarán estas señales. Las llamarán supersticiones, rarezas naturales o curiosidades científicas. Pero para quienes tienen discernimiento espiritual, para quienes conocen la palabra de Dios, estas señales son una advertencia fuerte e inequívoca. No solo vivimos tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos bíblicos. El Éufrates se está secando, las puertas de la antigua oscuridad tiemblan, el juicio se acerca. ¿Estás listo? ¿Está tu corazón preparado? Porque Jesús viene y estas señales pueden ser las advertencias finales que recibamos. Victorioso de Jesús, oramos, amén. Una señal del fin de los tiempos, el río Éufrates habla. El río Éufrates no está simplemente retrocediendo, nos está enviando un mensaje poderoso. Debajo de sus aguas menguantes, algo antiguo se agita, algo enterrado y olvidado hace mucho tiempo por el tiempo. A medida que las aguas del río se evaporan, el velo entre el presente y el pasado se levanta, revelando restos de un mundo que una vez desafió a Dios. No es simplemente una crisis ambiental lo que estamos presenciando, este es el desarrollo de la profecía bíblica. Durante milenios, el Éufrates ha desempeñado un papel central en el gran plan de Dios. Desde el principio, fue la cuna de la civilización, el límite del jardín del Edén, y el telón de fondo del ascenso y caída de los imperios que se oponían al Todopoderoso. Ahora, a medida que el río se seca, en su último capítulo, se está cumpliendo la profecía predicha en la Biblia. Apocalipsis 4:1 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Esto no es una coincidencia. Lo que estamos presenciando no es casualidad, sino el desarrollo de la profecía. Desde la aparición de extrañas criaturas demoníacas hasta el descubrimiento de ciudades escondidas, cada señal proveniente de este antiguo río lleva un innegable mensaje de juicio. Cada extraña criatura que emerge, cada sonido que se asemeja a una trompeta, cada gota de lluvia de color rojo sangre no son meros accidentes, son anuncios divinos, advertencias de una época en la que los gigantes caminaban por la tierra y cuando los cielos y la tierra luchaban por el destino de la humanidad. Y a través de todas estas revelaciones, queda una pregunta, ¿escucharemos o descartaremos, como las generaciones anteriores a nosotros, estos signos como mitos, misterios o mera coincidencia? Jesús, en su gran sabiduría, nos advirtió, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 12:37. En los días de Noé, las señales eran claras, se estaba construyendo el arca, pero el pueblo se burló e ignoró las advertencias. Continuaron con sus vidas, ajenos a la inminente inundación. Y entonces, la lluvia empezó a caer, arrastrándolos. Hoy, las señales son igual de claras. La pregunta es, ¿qué haremos en nuestra generación? ¿Ignoraremos los sonidos de las trompetas que se elevan desde las profundidades del Éufrates? ¿Nos burlaremos de los ríos que se vuelven rojos, del cielo que se oscurece, y de la tierra que tiembla debajo de nosotros? ¿Seguiremos preocupados por la comodidad, el entretenimiento y las distracciones, o despertaremos? ¿Prepararemos nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras vidas para el regreso del Rey? Este no es el momento para una fe a medias. Este no es el momento de debatir si estos signos son literales o simbólicos. Este es el momento del arrepentimiento, es el momento de volver a Jesús, de alejarnos de nuestras distracciones y alinearnos con su voluntad. Porque pronto, y muy pronto, los cielos se abrirán, sonará la trompeta, y aquel que entró en Jerusalén por la puerta oriental regresará, no como un humilde servidor, sino como el Rey resucitado. El Éufrates está hablando, la tierra está temblando, el cielo se está preparando. La pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados? Cuando faltan padres, entender a Dios como Padre. Cuando un niño pierde a su padre, las personas bien intencionadas suelen decir cosas que, si bien pretenden consolarlo, pueden sonar bastante extrañas.
Recuerdo que en el funeral de mi padre, una tía se me acercó, se secó los ojos con un pañuelo y me dijo, ahora eres el hombre de la casa, debes cuidar de tu mamá y tu hermana. Yo estaba acabando el 3er grado en ese momento. No me sentía un hombre, e incluso a esa temprana edad, sabía que ser el hombre de la casa no me iba a ayudar con los problemas cotidianos. ¿Quién podría usar ese título cuando todavía necesitaba que alguien me ayudara con mi tarea de matemáticas o me llevara a jugar a la pelota? Cuando comenzamos a asistir a la iglesia, la gente me aseguró que Dios ahora sería mi padre. Señalaron el Salmo 68, 5, que habla de Dios como padre de los huérfanos, protector de las viudas. En cierto nivel, esa verdad resonó en mí, pero también reconocí una desconexión. Si bien Dios es, en verdad, el creador de todas las cosas, poderoso, sabio y amoroso, no era exactamente el tipo de padre que anhelaba en casa. No iba a ayudarme a construir una caseta para el perro ni a tirar una pelota de fútbol en el jardín. La idea de Dios como padre sonaba bien en teoría, pero en mi opinión, un padre real vivía en un hogar, no en un trono. Sin embargo, a pesar de estos pensamientos, la Biblia presenta a Dios como un padre más de 150 veces. En los Evangelios, Jesús se refiere a Dios como su padre. Para los judíos de esa época, esto fue revolucionario. Escuchar a un hombre llamarse a sí mismo hijo de su padre fue impactante. Mientras que el Antiguo Testamento a menudo describe a Dios con cualidades de padres y madres terrenales, Jesús usó un lenguaje íntimo e informal, invitándonos a una relación cercana y personal con Dios. Incluso nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6, 9, una invitación a acercarse a Dios como un Padre amoroso. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, somos adoptados en la familia divina de Dios. Efesios 1, 5, obteniendo acceso al Padre en formas que antes eran inimaginables. Nuestro Padre Celestial nos ama con un amor que está más allá de nuestra comprensión. Él escucha nuestras oraciones y nos responde en su perfecto momento y sabiduría. Y ahora Él nos llama a casa, instándonos a regresar a su abrazo, a reconectarnos con la fuente divina de la que venimos. Una manifestación divina sobre el río Éufrates, una señal del fin de los tiempos. Una vista impresionante se desarrolló sobre el río Éufrates. Los testigos miraron asombrados y vieron una figura brillante descendiendo del cielo, una figura que muchos creían que se parecía a un ángel. La nube de arriba brillaba con luz divina, tomando la forma de lo que parecía ser un ser angelical. Para quienes están familiarizados con la profecía bíblica, esto no fue simplemente un fenómeno natural sorprendente. Fue un mensaje sobrenatural, una advertencia que anunciaba la proximidad del fin de los tiempos. El Éufrates en la profecía, un río de juicio. El río Éufrates ha sido durante mucho tiempo un símbolo central en la profecía bíblica. Apocalipsis 4, 1 predice el papel de este río en los últimos días. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. En los últimos años, el río ha comenzado a secarse, y sus aguas, que alguna vez fluyeron, se han reducido a charcos dispersos. Si bien los científicos atribuyen esto al cambio climático y al uso excesivo, muchos creyentes lo ven como el cumplimiento de la profecía, una señal más de que vivimos en tiempos proféticos. La aparición de Cristo y la voz del cielo. Entonces, se produjo un hecho extraordinario que dejó boquiabiertos a los testigos. Un destello de luz cegadora atravesó los cielos, seguido de un sonido atronador y majestuoso, descrito por muchos como una voz del cielo. En medio del brillo apareció una figura radiante, rodeada por lo que parecía ser un coro celestial de ángeles. El sonido que siguió fue a la vez impresionante y desgarrador, sacudiendo los corazones de quienes lo escucharon. Algunos cayeron de rodillas, llorando, otros levantaron las manos en señal de reverencia y clamaron, «¡Dios mío! ¡Oh Jesús!». Los vídeos del evento se difundieron rápidamente por Internet, provocando intensos debates y asombro. ¿Fue esto una señal de Dios? Un mensaje divino advirtiendo a la humanidad de lo que está por venir. Ecos bíblicos en el cielo,
tales señales celestiales no carecen de precedentes en las Escrituras. En Lucas 21, 25-26, Jesús predijo que en los últimos días habría señales en el sol, la luna y las estrellas. Las naciones estarían angustiadas, y la gente se desmayaría de terror, temerosa del destino del mundo. Apocalipsis 1, 7 también habla de un evento grande y visible. He aquí, él viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. ¿Podría ser este evento sobre el Eufrates el cumplimiento de estas antiguas profecías? La voz de Dios, atronadora, majestuosa y real. El Salmo 29, 4 declara, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Quienes escucharon el sonido atronador sobre el Eufrates testificaron que se sentía divino, imponente, abrumador y lleno de emoción. ¿Podría haber sido esta la voz misma de Dios, llamando a la humanidad al arrepentimiento? El sonido del juicio, trompetas sobre Eufrates. Luego, sonidos aún más extraños resonaron en los cielos, explosiones, parecidas a trompetas, no de ningún instrumento terrestre, sino de los cielos mismos. Estos fueron los gritos de juicio, los sofarim apocalípticos de Apocalipsis 8, 6-7. Entonces los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primer ángel tocó su trompeta, y vino granizo y fuego mezclado con sangre. Informes de la región y de todo el mundo han descrito estos espeluznantes sonidos metálicos. ¿Podría ser esta la primera de las 7 trompetas profetizadas en las Escrituras? La luna de sangre y los signos ascendentes. Al mismo tiempo, apareció en el cielo una rara luna de sangre. Su brillo rojo y siniestro era visible en todo el mundo. Hechos 2 y 20 profetizó, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes del día grande y glorioso del Señor. El momento de la luna de sangre, que coincide con las apariciones angelicales y los sonidos de las trompetas, ha llevado a muchos a creer que esto no es una mera coincidencia. Parece ser parte de un patrón divino que se desarrolla ante nuestros ojos. Sonidos misteriosos debajo del río. Para aumentar el misterio, se ha informado de sonidos extraños que emanan de las profundidades del río Eufrates, gruñidos guturales, lamentos y susurros espeluznantes que hielan el alma. ¿Podrían ser estos los gritos de espíritus encarcelados, demonios o ángeles caídos? Apocalipsis 9, 14-15 habla de 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates y fueron desatados, los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Muchos creen que estos seres antiguos, encadenados durante mucho tiempo bajo el río, están comenzando a moverse a medida que el río se seca, lo que indica que su hora señalada está cerca. Ángeles caídos o extraterrestres, abundan las teorías. Algunos especulan que los extraños sonidos están relacionados con ovnis o fuerzas extraterrestres. ¿Podrían las cámaras subterráneas debajo de la Tierra estar despertando algo más allá de la comprensión humana? Otros sugieren que los sonidos son la propia Tierra gritando, moviéndose y gimiendo mientras las cavernas subterráneas colapsan debido al retroceso de las aguas. Sin embargo, para muchos, la explicación más convincente sigue siendo bíblica. Son señales del juicio divino, un llamado al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Una última advertencia del cielo, con señales en los cielos, sonidos desde el cielo y susurros espeluznantes desde la tierra. El río Eufrates, el epicentro de una revelación divina. El río Eufrates bien puede ser el epicentro de una revelación divina, una advertencia final de Dios. Mateo 12:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todos los pueblos de la tierra harán duelo cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. ¿Podríamos ser testigos de esa señal hoy? Cara a cara, rezando. Si estas señales son reales, ahora es el momento de prepararse. Reflexionemos, arrepintámonos y volvamos a Dios. Es posible que ya esté sonando la voz del juicio. Comparte este mensaje, deja un comentario y dale me gusta si crees que estas señales nos llaman a la acción. Vivimos en tiempos proféticos.
Manténganse alerta, estén preparados y mantengan los ojos en los cielos.